Muy buenos días. Quiero presentar excusas por la tardanza. Estaba en este momento recibiendo una auditoría de la Contraloría del municipio y no nos habían avisado, pues obviamente yo tenía este compromiso y tratamos de solicitarle a la Contraloría que nos colaborara para poder salir rápido. Ya me liberaron y ya estoy aquí. En el día de hoy, en esta jornada, nos acompaña un amigo, pero además un académico que ha hecho un trabajo muy importante en el país y a nivel latinoamericano, el profesor Henry Murray. Henry es filósofo y está en este momento adelantándose estudios de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia y nos viene a hablar sobre un tema bastante importante que él precisamente está trabajando en su tesis doctoral sobre las normas sociales y los prejuicios en la educación, un análisis de los elementos no racionales de la acción humana. Y en esa medida, pues esperamos que en el día de hoy ustedes disfruten de esta conferencia, que es bien importante. Como les decía, Henry es una persona con una trayectoria académica envidiable. Él es, si se quiere, el alter ego del profesor Antanas Mockus. Él es el presidente de la Corporación Visionarios por Colombia, una corporación que se dedica al tema de cultura ciudadana en el país desde la investigación-acción. No solamente hacen estudios relacionados con el tema de cultura ciudadana, sino que actúan, son agentes participantes en el cambio del comportamiento y en el trabajo significativo en materia de cultura ciudadana. Yo he tenido la oportunidad de conocer varios de los trabajos. Ustedes saben que el milagro de Bogotá en materia de cultura ciudadana lo hizo el profesor Antanas Mockus y lo hizo con un equipo de trabajo en donde Henry Murray pues hace parte. Y por eso, no sé, decía Paulo Coelho que cuando uno busca un sueño el mundo conspira para conseguirlo. Resulta que ayer, Henry, hicieron la socialización del estudio de competitividad que hizo una empresa, Findeter, una entidad como Findeter con una empresa consultora española. Y adivinen qué, el primer tema como uno de los problemas fundamentales de la ciudad es el tema de cultura ciudadana. El tema de cultura ciudadana. Y pues obviamente cuando a uno le están hablando del tema de cultura ciudadana y está en una cartera como la educación, pues dice, ese es nuestro gran reto, ese es nuestro verdadero reto y el trabajo que tenemos que hacer es bien importante para ello. Entonces, pues quisiera decirles que tenemos cosas bien importantes por hacer en materia de cultura ciudadana. Venimos creciendo a pasos agigantados en este momento. Tenemos una situación muy importante en la educación de esta ciudad. Nunca en la historia de esta ciudad habían tantos recursos como los tenemos ahora para hacer una inversión directa en educación. Tenemos una intervención en este momento de alrededor de 60 instituciones educativas. Este año vamos a hacer Colegio Nuevo Cacique Piguanza, Colegio Nuevo El Caguán, una excelente noticia, el Colegio Claretiano también lo vamos a hacer, con un elemento adicional del Colegio Claretiano, que es uno de nuestros mejores colegios. Vamos a agregarle al proyecto, porque inicialmente estaba pensado para 900 estudiantes, vamos a agregarle unos recursos que gestionó el señor alcalde y le vamos a agregar 10 aulas más para una capacidad de 1.300 estudiantes. Ya vamos a trabajar eso. También, profesores, les quiero decir que en materia de inversión en instituciones educativas se va a hacer una inversión muy importante en el colegio departamental, más de 2.000 millones de pesos, en el colegio Santa Librada también una suma similar. Ya estamos interviniendo el INEN, ya estamos interviniendo el Promoción Social y estamos haciendo un trabajo también en todas las instituciones, diagnosticando
situaciones críticas de restaurante, baterías sanitarias, muros que ustedes conocen, que nadie los ha intervenido. En el caso, por ejemplo, del colegio José Eustacio Rivera, que tiene una sede que se llama la sede Ciudad Jardín, el estudio de vulnerabilidad dice que nos toca demoler todo el colegio. Y vamos a hacer entonces un colegio nuevo allí en Ciudad Jardín también. También vamos a hacer otro colegio en la Comuna 10, con una inversión bien importante para resolver parte de la demanda de matrícula que tenemos allá porque hay hacinamiento en las aulas. Y esperamos para el próximo año iniciar con la apertura del Colegio Fortalecillas, que es un colegio nuevo, y con la apertura del Colegio Rodrigo Lara, que como ustedes saben también es un colegio en donde se hizo una muy importante inversión y nosotros ya estamos haciendo los trámites para la respectiva dotación. Queremos decirle, profesores, que estamos avanzando en el tema de dotación escolar. Yo sé que ustedes ya conocieron los pupitres que compramos para la primaria, le han llegado a la mayoría de los colegios, estamos comprando más, no se preocupen, y para el otro año pues vamos a comprar también para secundaria y todo lo que tiene que ver con dotación. Se está haciendo un trabajo muy importante. Entre el día de hoy y mañana estamos cerrando el convenio con la Universidad Surcolombiana para las becas para 200 docentes que van a hacer sus respectivas maestrías en la Universidad Surcolombiana en 7 modalidades. Ya firmamos también el convenio para el Fondo Ricardo Borrero con 500 millones de pesos. Las maestrías es un convenio de 2.000 millones. Ya firmamos el Fondo Ricardo Borrero y en ese Fondo Ricardo Borrero vamos a tener alrededor de 500 millones cada año para becar a nuestros estudiantes de los colegios públicos para que continúen su educación allí en la universidad pública. Digamos que estamos también trabajando en el tema de nuestros estudiantes y transitamos en una estrategia fuerte de articulación con el SENA. Yo no sé si ustedes conocían, pero el SENA en el programa de Tecnoacademia va a graduar este año 1.300 estudiantes que han hecho cursos especializados en ingeniería, biotecnología, en robótica, y todos esos estudiantes son de nuestras instituciones públicas y yo creo que el SENA está haciendo un trabajo muy importante por nosotros. Tuve la oportunidad de conocer lo que está haciendo Tecnoacademia, lo que se está haciendo en materia de articulación con 37 instructores que valen más de 1.000 millones de pesos que está poniendo el SENA y queremos fortalecer, digamos, ese tema de la articulación. En esa medida de la articulación, lo que queremos hacer con ese propósito es lograr que nuestros estudiantes que estén en esas modalidades, que de hecho hoy están durante todo el día en la institución educativa, pues logremos que tengan alimentación escolar. Esa es una tarea que ya hemos hablado con el ministerio, ya nos dieron el aval y estos niños, que son más de 3.000, van a tener alimentación escolar para que en efecto puedan desarrollar esas actividades de profundización sin ninguna dificultad. Digamos que ese es un trabajo que también ya se hizo, que ya se gestionó. Está creado en este momento el equipo de sistemas de información. Yo no sé si ustedes supieron, un equipo de bilingüismo de la Universidad Surcolombiana, un grupo de investigación con el equipo de bilingüismo de la Secretaría de Educación, desarrollaron una publicación, una investigación para comenzar a darle utilidad a las tablets, que ustedes saben pues están allí como computadores para arrumar. Y en esa medida vamos a comenzar a trabajar en darle aplicación. La invitación, ¿cuál es? Hacer esas alianzas con las universidades para que por vía de los sistemas de información logremos utilizar de la manera más adecuada ese número de tablets tan importante que tenemos allí. Quiero finalizar con una reflexión en torno a la educación. Fernando es un joven de 10º grado de una de nuestras instituciones educativas. Con escasos 14 años de vida, su padre fue comandante paramilitar y murió en combate. Su madre lo abandonó cuando tenía escasos 5 años, pues se consumió en las drogas y desde esa época lo acompaña en su crianza una tía,
que desempleada hace todo lo posible porque no le falte nada para que pueda estudiar. Es un joven alto, muy delgado, no como producto de la dieta, sino por aguantar física hambre, con un uniforme roto, con unos zapatos descompuestos, madruga para llegar al colegio y todos los jóvenes rebeldes de nuestras instituciones educativas se caracterizan por tener problemas de convivencia, y es el caso de Fernando, que por realizar acciones contrarias a la convivencia terminó siendo expulsado de un colegio, de nuestras instituciones públicas. En EVA tenemos más de 51.000 estudiantes, muchos de ellos como Fernando, estudiantes que tienen una puerta ancha y fácil de penetrar, que los incita a la violencia, al mundo de las drogas, al mundo de la delincuencia, en donde son atendidos con fraternidad y les ofrecen una salida, así esta salida sea un salto al vacío. Pero también existen otras 36 puertas, 36 instituciones educativas. Estas puertas son bastante estrechas, farragosas y a veces con dificultades para acceder a ellas, pero que una vez son atravesadas, los Fernandos tienen un mundo de posibilidades para conocer que la vida ofrece diversas opciones y que las personas que se atrevieron a cruzar esas puertas y a no devolverse, hoy son personas ante todo felices, con principios, con valores y con los conocimientos y las habilidades suficientes para no dejarse influenciar y torcerse en el camino. Muy seguramente en el maravilloso espacio conocerán el amor, la solidaridad, el respeto, el trabajo en equipo, la constancia, la disciplina, encarnadas en los conocimientos transferidos de generación en generación, en un cúmulo de saberes que precisamente se produjeron en ese milagro de la humanidad, la academia, la escuela misma, hecha para personas que decidieron dejar a un lado su estado de naturaleza y moldear su comportamiento para ser agentes activos y transformadores de una sociedad participativa, incluyente y solidaria, que no está dispuesta a dejarse vencer por la indiferencia. Tras de esas 36 puertas están los seres más importantes de nuestra sociedad, los maestros y las maestras, quienes con sus conocimientos, sus actitudes, sus habilidades, se constituyen en la esperanza de esos Fernandos, para motivarlos a que no declinen en el intento, con una de las herramientas más poderosas creadas por el ser humano, la pedagogía. Con ella se encargarán de reinventarlos, de seducirlos en el mejor sentido de la palabra, de convencerlos de que este es el mejor camino. En algunos casos tendrán que suplir e incluso convertirse en la familia que ellos nos tienen, pues sus casas, si a ellos se le puede llamar así, en nada facilitan ese escenario de aprendizaje y de reproducción de los saberes para ser mejores personas, para ser emprendedores, líderes que bajo la orientación de la ética y la estética son conscientes de lo importante que es la educación como un verdadero motor de transformación social. Es el maestro el que enseña o orienta nuestro camino. Con él aprendemos a enfrentar nuestras verdaderas luchas, las cuales se refieren a batallas que debemos ganar frente a nosotros mismos, cuando superamos el orgullo que nos aparta de la humildad y la generosidad, cuando combatimos la ignorancia, la desidia, la pereza, la mediocridad que embarga una obra mal realizada. Mis queridos y apreciados maestros, quiero invitarlos nuevamente a continuar con la persistencia, con la negación, con esa terquedad que los caracteriza, para no desistir en la vocación de servicio, en la esperanza férrea de que la educación es un único camino posible para hacer cesar la horrible noche, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos perdurarán por siempre insistiendo en que la solidaridad
debe ayudar a vencer la indiferencia que pulula entre la pobreza extrema, entre la incertidumbre del cambio climático, ante la enfermedad de la corrupción, que a pesar de que tiene cura, se reinventa para recordarnos que no es posible hacer un paso al costado y que se requiere a hombres y mujeres valientes, que no durarán un solo instante en anteponer la dignidad de las personas sobre los intereses mezquinos de una sociedad que camino al vacío se jacta de botar la comida frente al hambre de muchos a los que se les ha cerrado las oportunidades gracias a la indiferencia. Maestros y maestras, la elección que han tomado es igualmente farragosa como esas 36 puertas abiertas, pero ustedes son los porteros y de ustedes depende que nuestros niños y niñas y jóvenes e incluso que nuestros adultos entiendan que la educación es el verdadero poder para acabar con todos los vicios sociales que hoy nos embargan. Por ello los invito a persistir, a inspirarse y a transpirar por esa causa, tal como lo ha hecho cuando pisaron el primer día de clase en sus aulas. Los invito a no desfallecer, a no desanimarse, pues podrán caerse muchos puentes, edificios, podrá ocurrir terremotos, inviernos desmedidos o cualquier fenómeno natural. Pero lo que no podemos permitir, mis estimados maestros y maestras, es que los sembradores de la esperanza, ustedes, mis queridos maestros y maestras, desfallezcan. Que Dios los bendiga, son mis palabras. Quiero ahora sí invitar con un fuerte aplauso, por favor, al profesor Henry Morray. Bueno, muy buenos días. Estoy muy contento por esta invitación, por poderles contar estos rollos sobre normas, prejuicios y cómo esto tiene que ver con la educación. Voy a arrancar con el marco teórico de cultura ciudadana para ir desarrollando unos conceptos que van a ser fundamentales para explicarles lo que quiero contarles sobre esos elementos no racionales, no conscientes de la acción humana que terminan teniendo efectos en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones y que desde luego determinan la práctica de aprendizaje de miles de niños, de millones de niños en nuestro país. Bueno, la reflexión de Tanas Mockus sobre la cultura empezó precisamente alrededor de los debates sobre la calidad educativa. Esto tal vez no se conoce mucho porque es mucho más popular el paso de Mockus como alcalde de Bogotá que su gestión como rector y lo que motivó, digamos, la reforma educativa de la Universidad Nacional de principios de los años 90. Pero es importante que les cuente esto porque la reflexión que Mockus desarrolló a principios de los años 90, finales de los 80 sobre educación, lo llevó a concluir que buena parte de los problemas que tienen que ver con educación, en el caso de la Universidad Nacional, en la reforma de los primeros años de los 90, tenían que ver con temas culturales. Mockus cuestionaba la idea de que cada vez que queremos hacer una reforma educativa, cada vez que se quiere pensar cómo vincular la universidad a la investigación global de punta, se piensa en reglas formales. La reforma de la Universidad Nacional casi siempre constaba básicamente o principalmente se consumía en el debate sobre una ley o sobre una regla formal. ¿Cuál va a ser el nuevo decreto ley que va a regular la existencia de la Universidad Nacional? Esa aproximación Mockus la cuestionaba porque para él cambiar las leyes es fácil frente a la gran dificultad que es cambiar las reglas informales. Cambiamos reglas formales muchas veces con la ilusión de que eso va a tener un cambio mecánicamente positivo en la calle, en el comportamiento de la gente, y eso muy pocas veces coincide, casi nunca coincide. Y en este caso pues era aún más aguda la reflexión porque Mockus llamaba la atención de unas cientos de reglas informales que hacían que la calidad de nuestras universidades no fuera la mejor, y eso no se puede cambiar con
la implementación de un nuevo decreto ley. Bueno, un ejemplo sencillo para ir desde una regla informal muy sencilla, muy conocida, a casos un poco más complejos más adelante. Un caso que ponía Mocus en ese entonces, que sigue siendo muy vigente hoy, es la regla informal de la primera semana de clase en que se utiliza en una universidad en Colombia. De hecho, la primera semana de clase en Colombia no se utiliza estrictamente en una clase muy intensa. La primera semana de clase es una semana mucho más laxa de clases, no se hace clase muy juiciosamente. Mi mejor amigo de la Universidad Nacional, donde yo estudiaba física, era un estudiante de matemáticas, que fue el mejor estudiante de toda la carrera, tuvo siempre el mejor promedio, y él siempre llegaba a Bogotá, porque es de Ibagué, llegaba a la segunda semana de clase a Bogotá, porque sabía que la primera semana de clase básicamente era mamadera de gallo. Y siempre fue el mejor alumno de su clase, se graduó como el mejor alumno de su generación. De hecho, la primera semana de clase no es clase intensa, no es clase muy juiciosa, no es clase muy rigurosa. Y eso ocurre no porque en alguna universidad hayan dicho desde el punto de vista formal que eso se va a utilizar para dar a conocer el programa, las reglas de evaluación, qué tan chévere es el profesor, qué tan chévere los estudiantes. La primera semana de clase no se utiliza intensamente en clase, pero no es porque lo diga una regla formal, es porque es la regla informal. Desde el punto de vista formal, la primera semana de clase y las otras semanas son exactamente iguales, formalmente hablando. Pero la informalidad, la práctica cultural, es que la regla dice que la primera semana de clase se puede mamar un poquito de gallo. Eso ocurre así, no por una regla formal, subrayo, sino porque es el hábito, es la costumbre. Entonces, ese es un ejemplo de cómo existen reglas formales que guían nuestro comportamiento, nuestro desempeño a diario, y esas reglas informales no las seguimos necesariamente porque estén planteadas ahí en un papel o en un documento formal. Entonces Mocus llamó la atención de que no solo tenemos que observar las normas formales, sino que hay normas informales, y como normas informales fundamentales tenemos las reglas morales y las reglas sociales, las normas morales y las normas sociales. Muchas cosas nosotros no las hacemos no porque estemos pensando en el capítulo de sanciones o castigos o multas que van acompañados de la violación de esa regla, sino muchas cosas nosotros simplemente no las hacemos porque no podríamos vivir con el remordimiento, la culpa de haber hecho cierta cosa. Es decir, todos tenemos una moralidad que nos guía, nos regula, nos influye. Y muchas cosas nosotros no las hacemos no por el temor a la culpa o el remordimiento o el temor a la sanción, sino por el mero y sencillo temor a la vergüenza y al rechazo social. Y esas son las reglas sociales. Entonces, no sé si alcanzan a leer todos desde allá. Aquí dice normas formales y aquí hay temor a la sanción legal. Entonces, una regla formal, una norma formal tiene planteada una sanción formal que tiene castigos formales por su violación. Lo que define una norma, de hecho, según John Elster, es que la violación de una norma tiene siempre una sanción. Pero no solo hay sanción formal, multa, cárcel, sino hay también sanción moral, remordimiento, culpa, y hay también sanción social, rechazo social, vergüenza. ¿Cierto? Pero así como hay mecanismos negativos, mecanismos de sanción, también hay mecanismos positivos que influyen, motivan, regulan nuestro comportamiento. Así como nos parece grave que los demás nos rechacen, nos produce un tremendo temor la censura social, la vergüenza, también nos beneficia, nos genera gratitud el reconocimiento social, la confianza, la reputación. Y así como la moral también tiene culpa, remordimiento, la sanción, también la moral tiene el grillito que te aplaude cuando lo haces bien, ¿sí?
Hay neurofisiólogos que trabajan en temas de psicología moral, por ejemplo, que se sabe que cuando usted actúa de acuerdo a sus propios principios, el cerebro genera unas endorfinas, un placercito, eso que llamamos nosotros dormir feliz, poner la cara feliz en la almohada, se dice. Y la ley no solo se puede seguir por el temor al castigo, sino por el reconocimiento positivo de que la ley está planteando algo positivo o el deseo de que esa norma produzca un efecto positivo, ¿cierto? Entonces tenemos reglas formales, reglas morales y reglas sociales. Tengo que hacernos una pregunta antes de seguir, y es, en cada una de estas tres columnas hay dos mecanismos, uno positivo y uno negativo, que regula, influye, motiva el comportamiento. Entonces, ley por las buenas, ley por las malas, moral por las buenas, moral por las malas, normas sociales por las buenas, normas sociales por las malas. Si yo tuviera que preguntarle a ustedes, todos somos sensibles a los 6, todos tenemos las 6 casillas, todos seguimos las 6 casillas, pero si ustedes tuvieran que escoger la casilla que más regula, más influye, más motiva, más guía su propio comportamiento diario, sin comentar con el vecino o la vecina, por favor, porque me generan un sesgo en la muestra. Entonces, en silencio, escójanla, y cuando yo pregunte, levanten la mano, ¿de acuerdo? Entonces, escojan una de esas 6 casillas: ley por las buenas, ley por las malas, moral por las buenas, moral por las malas, sociedad por las buenas, sociedad por las malas. Entonces, escojan una que creen que es la que más guía, más regula, más influye su propia conducta, su propia forma de ser a diario, y cuando pasemos por ella, levanten la mano, ¿de acuerdo? ¿Ya escogieron? ¿Quiénes creen que lo que más guía su propio comportamiento es la ley por las buenas? ¿La remuneración legítima de la ley o la obligación de seguir la ley? ¿0 manitos? Una manito. ¿Temor a la sanción legal? ¿Temor a la multa? 0 manitos. ¿Autogratificación y paz con la propia conciencia? Digamos el 80% del auditorio, si no un poco más, 85% del auditorio. ¿Temor a la culpa? 0. ¿Reconocimiento social, confianza, reputación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. ¿Y temor al rechazo social? 0. Bueno, interesante. Ahora, por favor, contesten no lo que creen que regula, motiva, influye más el comportamiento de ustedes, sino, por favor, contesten qué creen que regula, influye, motiva más el comportamiento de un ciudadano promedio de Neiva. ¿Listo? Hagan un promedio ahí, un par de ecuaciones fáciles y digan, ahora, ¿qué opinan de lo que más influye, más regula, más motiva el comportamiento de un ciudadano promedio de Neiva? ¿Listo? ¿Quiénes creen que los ciudadanos de Neiva sobre todo se regulan por la ley por las buenas? 0. ¿Quiénes creen que lo que más regula, influye, motiva a un ciudadano promedio de Neiva es el temor a la sanción legal? ¿Qué? Como, dejen las manitos levantadas como para intentar, ¿qué? Como un 40%. Autogratificación y paz con la propia conciencia. 1, 2, 3. Temor a la culpa. No tiene ni culpa, dice que. Reconocimiento social, confianza, reputación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y temor al rechazo social. Listo, pues ahí hay más manitos. Bueno, hubo un poco más de abstención en la segunda pregunta. Pero, ¿qué dijimos? Hagamos el análisis estadístico por columnas y filas.
Cuando opinamos, primero por columnas. Cuando opinamos sobre nosotros mismos, la mayoría estuvo en la segunda columna, ¿cierto? Es decir, estamos en un auditorio de sujetos morales. Y cuando opinamos de los demás, por columnas, la ley y la sociedad, y casi nada lo moral. Es decir, estamos en un auditorio de personas que se conciben a sí mismos como sujetos morales, que viven en una sociedad de sujetos legales y sociales. Y por filas es más contundente el resultado, y es que cuando opinamos sobre nosotros mismos, casi siempre nos imaginamos en columnas, en casillas de arriba. Pero cuando opinamos sobre los demás, casi siempre los ubicamos en casillas de abajo. Es decir, yo por las buenas, los demás por las malas. Yo soy un sujeto moral, los demás son sujetos legales. Eso se puede deber a que estamos en un auditorio de ciudadanos excepcionales, privilegiados moralmente, porque son educadores además, ¿no? Tienen el privilegio y la potestad de formar a otras personas y tienen derecho de imaginarse un poco mejor de lo que se imagina en un ciudadano promedio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, qué pena ser tan aguafiestas, pero eso no es tan excepcional, esa respuesta. Eso es un resultado más bien muy parecido a lo que dice un ciudadano de Neiva en promedio. De hecho, es el resultado sistemático que dan las mediciones de cultura ciudadana en el país. Cuando un ciudadano de Colombia se le pregunta por sí mismo, opina que él se regula por la moral, por las buenas. Y en general, un ciudadano colombiano tiende a opinar que los demás se regulan por la ley, por las malas, o por las normas sociales, un poco por las malas. Y ese resultado es muy interesante porque va a tener, digamos, un papel importante en lo que vamos a ver más adelante de cómo construimos normas sociales y por qué ese resultado es tan importante. De hecho, en el primer taller que yo acompañé a Antanas Mockus, que fue en 1998, sí, estaba yo estudiante de la Universidad Nacional en Bogotá, y Antanas me invitó a un taller. El primer taller que yo acompañé a Antanas fue en la cárcel modelo de la ciudad, con 120 reclusos. Y recuerdo que les hizo la pregunta y dio igual. Yo soy un sujeto moral, los demás son sujetos legales, yo por las buenas, los demás por las malas. Como les cuento, es el resultado general de las mediciones de cultura ciudadana, que ahora les voy a mostrar un par de resultados, y puede mostrarnos una diferencia particular de la forma en la que construimos las representaciones del otro. Este va a ser un rasgo cultural muy interesante que vamos a tener que observar más adelante. Bueno, por ahora simplemente quiero recapitular el hecho de que los seres humanos no solo somos regulados por reglas formales, tenemos reglas morales y reglas sociales. Ahora, la mayoría del auditorio opinó que lo que más regulaba, influía en su propio comportamiento eran las reglas morales, ¿no? Eso, si bien es la respuesta más generalizada en Colombia y en general en América Latina, la gente cuando opina racionalmente dice, no, yo me guío sobre todo por las normas morales. Empíricamente no es tan cierto. Hoy día sabemos, gracias a las ciencias conductuales contemporáneas, que la mayor cantidad de reglas que seguimos los seres humanos, y no en Colombia, sino en general un ser humano normal, la mayoría de reglas que sigue son reglas sociales. Y el conjunto de reglas sociales que sigue un ser humano es muchísimo más grande que las reglas morales o las reglas legales que están operando en su práctica. Lo que pasa es que ya no nos damos cuenta de que estamos siguiendo reglas sociales porque seguimos tantas reglas sociales los seres humanos que ya casi ni las hacemos conciencia. Nos pasa como los pececitos. Si usted pudiera hablar con un pececito
Hola pececito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye pececito, ¿qué es el agua? Al pececito le cuesta mucho trabajo explicarle qué es el agua. Imagínense eso, que usted se imagina hablando con un pez, porque vive atravesado por el agua. Algo así nos pasa a los seres humanos con las normas sociales. Seguimos tantas reglas sociales y estamos tan atravesados por la regulación social que ya ni siquiera la vemos. Pero hoy día ese tema de la regulación social y de las normas sociales es casi que el tema de moda en la investigación social de punta en el mundo. Es un tema muy importante en la investigación social, porque es algo muy básico de la dinámica de la sociabilidad humana, es algo muy básico del comportamiento humano, de lo cual sabemos muy poco. Porque así como nos cuesta en el auditorio caer en cuenta de que las reglas sociales existen, así le costó a la humanidad darse cuenta de que las reglas sociales existen. El concepto de norma social es muy reciente, es del siglo XX, frente al concepto de norma moral que tiene, la moral tiene que como 2400 años por lo menos. El deber, la moral, la virtud, eso estaba clarito en los diálogos platónicos. Y el concepto de ley es un concepto que tiene por lo menos 6000 años. Muchos de esos tres conceptos, el más reciente es el concepto de norma social. Eso no quiere decir, ojo, que las normas sociales sean las más recientes, no. Estoy diciendo el concepto de norma social es muy reciente. Pero las normas sociales son pues tan antiguas como la humanidad misma. Y hoy día hay mucha investigación sobre el tema de normas sociales porque buena parte tal vez de lo que puede caracterizarnos como seres humanos puede estar ahí y hasta ahora lo vemos. En los últimos 30 años en particular ha habido un auge, una explosión muy grande de investigaciones sobre normas sociales. Ahora les muestro algunos resultados. Pero para que ustedes tengan claro qué es una norma social, piensen en ponerse la ropa. La mayoría de ustedes se puso ropa y no lo hizo por reglas legales ni por reglas morales, sino por reglas sociales. Usted tomó la decisión de vestirse pensando en las sanciones por exhibicionismo por andar en peloto en Neiva. Ni el abogado más entusiasta del auditorio tomó la decisión de vestirse por eso. Ahora, el vestirse no es una regla moral, porque según Kant, lo moral no es contexto dependiente. Y vestirse sí es contexto dependiente, depende del contexto. Si usted está en su intimidad en su casa y no tiene ropa, pues no pasa nada, pero el problema es cuando sale y está con otros. Es decir, es una norma social. No solo ponerse ropa, sino qué ropa se pone, cómo combino la ropa. Eso está regulado socialmente. Que mi sombrero cuadre con mi blusa, y los zapatos. Que mi pantalón o que mis zapatos cuadren con el vestido. Todo eso tiene que ver con cómo me veo. A nadie lo van a meter a la cárcel por combinar mal. Ni usted, si usted está combinando mal, no está siendo inmoral. Pero para usted es importantísimo que se vea armoniosa su vestimenta. Es pura regulación social. Tiene que ver con cómo me ve, cómo me reconocen los otros. Esos ejemplos que pongo son algunos, pero si usted se pone a mirar con juicio, piense en cosas que le despertarían vergüenza tremenda hacerlas. Y el grupo de cosas que le despertarían vergüenza tremenda son muchas. No sacarse los mocos. Si usted se saca los mocos en público, no lo van a meter a la cárcel. Usted no está haciendo algo inmoral, pero usted no lo hace porque se ve horrible, se ve desagradable. Tiene que ver con reglas sociales. Comer con cubiertos. Cómo se toma el agua. Eso está regulado socialmente. ¿Cómo se come el maní? Si usted coge un paquete de maní y un vaso de agua y le echa el maní y lo revuelve, todo el mundo lo va a mirar rarísimo alrededor. Pero usted no está haciendo algo ilegal, por eso no lo van a meter en la cárcel. Usted está haciendo algo inmoral, pero así no se come el maní.
Hay reglas que establecen cómo se comen las cosas y hay reglas de etiqueta y usted sigue esas reglas estrictamente, aun cuando ya ni siquiera sea consciente que está siguiendo reglas. Bueno, con los ejemplos que puse es claro que seguimos cientos de reglas a diario. El lenguaje es pura regulación social. Usted tiene que respetar unas reglas de una gramática para que otros lo comprendan y lo acepten. Si usted habla mal, no lo van a meter a la cárcel. Si usted habla mal, no está diciendo algo inmoral, pero simplemente nosotros no lo van a comprender, lo van a rechazar. Seguimos cientos de reglas sociales, miles de reglas sociales hoy día, como seres humanos normales. Son importantísimas las reglas sociales. Ahora, como les decía, cada vez está más de moda la investigación en normas sociales, pero el concepto es bastante reciente y frente a eso ha habido debates muy grandes. Bueno, el tema es tan importante que los últimos 10, 11 premios Nobel de Economía, por ejemplo, son investigadores que de alguna manera trabajan en la investigación de qué es una norma social. Así es el tema de claro. Los últimos 11 premios Nobel son algunas de las personas que más han estudiado el tema de normas sociales, en particular desde la economía. Pero hasta la economía empezó a estudiar estos temas y ahora les cuento tal vez por qué. Daniel Kahneman, Elinor Ostrom, Thomas Schelling y el último, Richard Thaler, son investigadores que están dilucidando, están ayudando a entender esos elementos no racionales como las normas sociales de la acción humana. Bueno, una filósofa de la Universidad de Pensilvania en el año 2006 publicó un libro en el cual proponía una definición de norma social. Ella dice, cada vez hay más investigación de norma social, hay un auge de investigaciones en normas sociales, pero no existe una definición precisa de qué es una norma social. Y ella propone una definición a partir del estudio de la investigación del uso del concepto de norma social en diferentes disciplinas sociales. Esta filósofa, que se llama Cristina Bicchieri, publicó el libro que se llama La gramática de la sociedad en 2006 y propone ahí la definición de qué es una norma social a partir de dos elementos característicos de lo que es una norma social. Dice, lo fundamental para que haya una norma social son dos temas: expectativas empíricas y expectativas normativas. ¿Qué es una expectativa empírica? Lo que yo creo que hacen los demás. Mi expectativa de lo que van a hacer los demás. ¿Y qué es una expectativa normativa? Mi creencia de que si yo no me comportara como ellos me rechazarían socialmente. Entonces está la expectativa empírica y la expectativa normativa. Si usted tiene una expectativa empírica y una expectativa normativa, emerge una norma social. Pensemos en ponerse ropa. Usted, expectativa empírica, yo creo que hacen X los demás. Usted tiene la expectativa de que va a salir a la calle en Neiva y la gente va a estar vestida. ¿Sí o no? Bueno, la expectativa es distinta que el deseo. Usted tiene la expectativa de que, independientemente de lo que quisiera, hay una cosa que va a pasar, y es que usted va a salir a la calle y la gente está con ropa. Y usted tiene la expectativa también de que si no estuviera con ropa, los demás lo rechazarían y lo verían como alguien raro. ¿De acuerdo? Expectativa empírica y normativa. Mire esto tan interesante. Vengo diciéndoles que las normas que más seguimos los seres humanos a diario son las normas sociales. Cuando nos metemos por dentro de una norma social, según Cristina Bicchieri, lo que encontramos que constituye lo que es el corazón de una norma social son las expectativas. Es decir, las normas que más seguimos a diario los seres humanos son normas que están construidas a partir de expectativas sobre los otros. Las normas sociales no tienen nada que ver con lo bueno, lo correcto, lo justo. Expectativas de lo que hacen los demás construyen normas sociales. Y eso tiene un poder regulador, tiene un poder inductor de comportamientos tremendamente importante para entender la acción humana.
Voy a mostrarles dos videos, voy a pedirle ayuda aquí a los amigos que me ayuden con el primero y el segundo. El primer video, esto teóricamente parecería muy extraño, pero vamos a mirarlo empíricamente mucho más sencillo. Estos dos videos son videos famosos porque explican, porque muestran el poder de la influencia social en los seres humanos, el poder de las normas sociales en los seres humanos. El primer video es un video hecho en los años 50 en Estados Unidos, pero hay versiones muy diversas de ese mismo experimento. Hay una de Harvard, hay una de Princeton, colgada en YouTube, hay una de la Universidad de Cataluña, que está en español y es muy bien lograda en términos de producción. A mí me gusta esta porque es la original. Entonces, si abren el video, listo. Le ponen pausa un momentico. The gentleman in the elevator now. Eso. Entonces, lo que ustedes van a ver, les voy a explicar qué es lo que dice el narrador. Ustedes lo que van a ver es el poder de la influencia social, el poder de las normas sociales en un ejercicio práctico muy sencillo. Unos experimentalistas, muy juguetones, utilizaron un ascensor para hacer un experimento sobre normas sociales. Estos experimentalistas van a poner a unos actores a entrar a un ascensor esperando que un ciudadano desprevenido entre con ellos al ascensor. El tema es que estos actores tienen una instrucción muy precisa. La instrucción es que hagan algo que uno nunca hace en el ascensor, algo rarísimo, pero lo hagan todos, para ver qué efecto tiene ese comportamiento extraño en nuestro sujeto experimental. Ahora, nuestro sujeto experimental no sabe que esos señores son actores. Él piensa que son ciudadanos comunes y corrientes que están entrando al ascensor como él. Claro, no sabe que son actores. La idea es ver cómo reacciona un ser humano cuando es influenciado por expectativas de los otros que van en una dirección contraria a lo que él está haciendo. ¿Sí? Para que ustedes sepan quién es el único que no es actor, es decir, a quién están presionando socialmente, el narrador va a marcar con un circulito rojo al sujeto experimental, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en este experimento. Dale. Is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. There it is. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, este es conocido como el experimento del ascensor. Y como les digo, hay versiones múltiples, muy variadas en YouTube que pueden conseguir
y siempre da igual. Bueno, lo chistoso es que muchas personas en el auditorio estarán tentadas a decir, siempre me pasa, no, si yo hubiera estado en el auditorio, si yo hubiera estado en el ascensor, yo sí hago lo que... Ver eso a posteriori y saber que son un experimento y saber que son actores, lo hace a uno tener la ilusión de que uno podría escapar de eso. Pero estamos todos muy regulados socialmente, mucho más de lo que somos conscientes, como seres humanos normales. Eso es parte de una característica fundamental de los seres humanos, que es en buena parte un misterio. ¿Por qué nos importa tanto los demás a los seres humanos? Lo que haga Uribe, el que ponga Uribe puede votar. Eso es distinto. Bueno, está el tema de la conformidad del grupo y las normas sociales. El siguiente video es el experimento de psicología más famoso de la historia. Tal vez este es uno de los experimentos icónicos de la psicología social. Es de los años 50, el primer hallazgo que hizo Solomon Asch, profesor de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Estas imágenes son de los años 70, del experimento de Asch. Es muy famoso en psicología y tal vez, como les digo, es el experimento más famoso de la historia de la psicología. Lo que ustedes van a ver en este video es algo un poco más complejo. ¿Qué pasa cuando su convicción individual va en una dirección y la norma social va en otra dirección? La presión social va en otra dirección. Lo que muestra Asch es que casi siempre gana la norma social. Eso fue muy polémico desde los años 50, porque desde hace 2400 años veníamos con una narrativa muy centrada en la razón, la voluntad y en la moral y la razón humana, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos gusta pensar que el comportamiento de la gente, nuestro comportamiento, es guiado por nuestras convicciones morales individuales, y que no importa el contexto, no importa lo que digan los demás, yo me comporto como me siento que debo comportar, ¿sí o no? Eso es lo que nos gustaría pensar a todos, pero eso no es cierto. Entonces, empíricamente, esto ha dado mucho de qué hablar. En el experimento de Asch, ¿qué hace Asch para mirar la presión de la norma social? Y cómo, cuando hay tensión entre la norma social y la norma moral o la norma individual, puede terminar pasando esto. Un ejercicio muy sencillo. Un profesor va a decirle a unos alumnos que entran supuestamente desprevenidos a un análisis sobre la percepción visual, les dice el experimentalista. Vamos a hacer un análisis sobre la percepción visual. ¿Qué tan buena es nuestra visión? Y todo eso es carreta. No es un análisis sobre la percepción visual. Este es un experimento sobre el control social y sobre las normas sociales. El experimentalista les dice a los asistentes que hay 3 líneas con tamaños distintos, una más grande, una mediana y una más chica, y esas 3 líneas están numeradas 1, 2 y 3. Les va a mostrar una cuarta línea que no tiene número, y el ejercicio es muy sencillo. El ejercicio consta de que las personas digan esa cuarta línea, a cuál de las 3 líneas numeradas se parece en tamaño. Sencillo, comparen esta línea que no tiene número, a cuál de estas 3 se parece en tamaño. Y hay una que evidentemente tiene el mismo tamaño. Pero los actores, los supuestos ciudadanos que van a contestar antes de nuestro sujeto experimental, van a decir otra cosa, que ellos están viendo otra cosa ahí al frente. La idea es ver qué pasa con la presión de las normas sociales frente a la construcción de la opinión de lo que yo tengo objetivamente enfrente. Si la gente sistemáticamente se mantiene con lo que cree tener enfrente, o si el poder de la regulación social lo llevaría hasta decir que
que lo que tiene enfrente es algo distinto a lo que él siente que ve, pero la necesidad de tener conformidad con el grupo lo lleva a opinar distinto. ¿Pueden poner el video? La respuesta correcta siempre va a ser 2, pero los actores van a decir otra cosa. Van a decir 1 o 3. Pero la respuesta correcta está diseñada para que siempre sea la 2. Bueno, pongámosla. The experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you think The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. Ahí empieza la In the correcta. first es 2. test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. Two. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times, paras? and the results have been supported again and again. Bueno, ahí habla un profesor de psicología social de la Universidad de Princeton y explica que ese experimento se ha hecho en muchas culturas distintas, con muchas personas distintas, con diferentes rangos de edad, y siempre da así. A mí me gusta este porque en la primera la persona incómodamente dice lo que piensa, pero después es insoportable ir en contra de lo que opina, ¿no? Ahora, ¿por qué eso es tan importante en la investigación social reciente? Porque cada vez tenemos más evidencia de que la regulación social, de que la influencia del contexto social es fundamental para entender el comportamiento de las personas. Venimos de siglos de una teoría del comportamiento humano basado en la moral y el individuo y la razón. Y para ponerlo un poco dramático, les advierto que ese andamiaje conceptual está temblando tremendamente. La investigación social reciente nos muestra con muchos ejemplos de que los seres humanos somos mucho más contexto dependientes de lo que esa narrativa moral, racionalista, individual nos plantea. Y el elemento fundamental es esa idea que tenemos de los demás, lo que esperamos de los demás, la expectativa que tenemos del grupo influye mucho más en nuestro comportamiento de lo que estamos conscientes o lo que estamos dispuestos a aceptar. Hasta la persona que se para en el auditorio y dice, a mí sí no me importa lo que digan los demás. Para esa persona, lo más importante es que lo estén escuchando. Si no hay nadie que lo escuchara, por ejemplo, esa frase no tuviera sentido. Los demás importan mucho más de lo que nosotros estamos conscientes de admitir. En uno de los artículos más citados en la teoría de normas sociales, la profesora Deborah Prentice, en 1992 en Princeton, de manera muy precisa, observó el peso de las normas sociales también cuando está en tensión, cuando está en disonancia con las convicciones individuales o con las preferencias individuales. ¿Qué pasa cuando usted siente, desea, prefiere una cosa y cuando usted siente, prefiere, desea, siente que los demás sienten, prefieran y desean otra cosa? Es decir, cuando la norma social va en una dirección y cuando su convicción individual va en otra dirección. Casi siempre gana la norma social. En un artículo que publicó en el 93, que es de un ejercicio que se terminó en 1992, Deborah Prentice encuentra lo siguiente.
Resulta que en la Universidad de Princeton tenían un problema de consumo de alcohol desmesurado entre los estudiantes. Tenían unas tasas de consumo de alcohol altísimas. Los gringos resulta que tienen un ranking de eventos públicos por consumo de alcohol per cápita. Tienen datos de todo. Si tienen datos de eventos públicos por consumo de alcohol per cápita, es decir, cuáles son los eventos públicos donde más consumo por persona hay de alcohol. Y resulta que la inauguración de semestre de Princeton estaba en segundo nivel en ese ranking, después de las 500 millas de Indianápolis. Imagínense ustedes la universidad en donde vivió sus últimos años Einstein, la Universidad de Gödel, la transformación de la matemática del siglo XX, la Universidad de Nash, ahora era famosa por el chupe. Entonces las directivas le pidieron a los investigadores sociales que ayudaran a entender ese fenómeno y que intentaran hacer políticas para reducir este problema de salud pública que era el consumo desmesurado de alcohol en estudiantes en Princeton. Voy a resumir un poco los resultados, vulgarizando un poco el tema porque pues el espacio no está para mirar el artículo con detalle, pero voy a mantener la idea central del resultado. Entonces, ¿qué encontraron estos investigadores? Cada estudiante le preguntaban con cuántas cervezas estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz. Cada estudiante pudiera decir lo que realmente quería, controlando anonimato. Esto no se lo preguntaban así en el auditorio, que la gente pueda decir en anonimato cuánto quisiera consumir para estar pleno, realizado, satisfecho y feliz. Entonces el estudiante número 1 decía 8 cervezas. Yo con 8 cervezas a la semana estoy bien. Pero le preguntaban, ¿usted qué cree que consume un estudiante promedio en Princeton? El estudiante decía 16. Siguiente estudiante, ¿con cuántas cervezas estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz? Con 8. ¿Cuántas cervezas cree que consume un estudiante promedio en Princeton? 16. Y así, el promedio acumulado mostró que los estudiantes en general le atribuían a los demás el doble de la preferencia de consumo de lo que ellos mismos desearían consumir. En el cuarto estudio, que es un estudio longitudinal de 2 años, lo que mostró este estudio de manera contundente y matemáticamente muy fino es que todos terminan en la práctica consumiendo 16. Es decir, los estudiantes terminan consumiendo lo que creen de su grupo más que lo que considerarían deseable y aceptable desde su punto de vista individual. Este fenómeno los psicólogos lo llaman ignorancia pluralista. ¿Por qué es ignorancia pluralista? Porque realmente nadie quiere 16, todos quieren 8, pero cada uno de los estudiantes dice los demás 16, los demás 16, los demás 16. Todos creen que los demás quieren 16, mientras todos creen que ellos quieren 8. Ellos le atribuyen una idea que es equivocada al grupo, pero termina teniendo efectos en todos esa idea equivocada. La ignorancia pluralista terminó mostrando que importa más lo que las personas piensan de su grupo que lo que las personas piensan individualmente. Ahora, realmente nadie deseaba consumir 16, pero el cuento de que querían tomar 16 estaba en la cabeza de todos. Pero eran los demás, los demás. Pero todos terminan haciendo lo que imaginan de los demás. El tema de ignorancia pluralista ha sido visto en muchos fenómenos de cambio cultural, cambio social. Jerry Mack, un profesor que estaba en esta época cuando hizo este artículo en Oxford, hoy día está en la Universidad de California. Jerry Mack, por ejemplo, ha mostrado que el tema de normas sociales está detrás de fenómenos como el cambio en la deformación de los pies de las niñas en la China. Mackey se puso a estudiar este fenómeno porque encontró que un comportamiento milenario en una sola generación desapareció de un país gigantesco. ¿Por qué estudia Mackey este tema? Porque dice, nos habían dicho que los cambios culturales eran demoradísimos, larguísimos, complejos, pero yo encuentro un cambio de comportamientos que se dio en una sola generación en un país gigantesco. Algo pasó que hizo que esa práctica cambiara muy rápido. Y lo que encuentra Mackey es que lo que cambió fue el tema de las expectativas. Lo que la gente consideraba que querían sus compañeros
deseaba en sus compañeros, prefería en sus compañeros, los otros ciudadanos. Mackie está estudiando este fenómeno para utilizar esa experiencia en uno de los problemas de cambio cultural más complejos que tiene el mundo hoy día, que está trabajando Mackie, que es el tema de la infibulación o ablación, que es la mutilación de genitales externos de niñas en África. Él, en un proyecto con UNICEF, está trabajando para intentar liberar a 90 millones de niñas de esa práctica. Y lo que encuentra con el fenómeno de la ablación es exactamente lo mismo. Un comportamiento ritual, ancestral, sigue ahí por puras normas sociales. Es decir, la gente cree que eso es lo que la comunidad prefiere, aunque no sea la convicción individual. ¿Por qué todo esto es tan importante para nuestros temas en Colombia? Vamos a empezarnos a adentrar. Desde 2006 había un resultado de las encuestas de cultura ciudadana que era súper extraño y que no podíamos entender hasta que recogimos esta literatura. ¿Qué fenómeno era el que no podíamos entender? En las mediciones de cultura ciudadana en América Latina y en Colombia, en general, observamos que los colombianos y los latinoamericanos en general son súper legalistas, súper normativistas. Son gente que les encanta la ley y las normas. Pero eso no necesariamente se ve reflejado en la experiencia en la calle. Sí, la gente dice me encanta la ley y las normas, pero ¿eso explica el comportamiento público de la gente? Según la teoría de normas sociales, no. Para entender el comportamiento público de la gente, usted tiene que observar qué piensan esas personas, no de su propia moralidad, o si les gustan o no las reglas. Usted tiene que pensar, usted tiene que observar qué piensan esos ciudadanos de los otros ciudadanos de su contexto. Entonces, este es el resultado de las encuestas de cultura ciudadana en algunas ciudades. La de Neiva está muy desactualizada, pero vamos a actualizarlas yo creo que pronto, pero es 95% aquí, que es más alto que esta. Entonces, Estocolmo, 64% de gusto por la ley y las normas. Cartagena, 94%. Es decir, individualmente, un ciudadano cartagenero le gusta mucho más la ley y las normas que a un sueco promedio. Y un cartagenero promedio está 30 puntos por encima. Todas las ciudades de América Latina están por encima que Suecia en el gusto por la ley y las normas. Ahora, ¿eso explica el desempeño público de Suecia y de Colombia? No. Para entender qué hace la gente en la práctica, usted tiene que preguntarle a esas personas qué piensan de sus conciudadanos, no qué piensan de ellos, que por lo que nos dice esto, la gente en nuestra ciudad se considera o se cree en primera persona súper correcta. Ahora miremos qué piensan estos súper correctos de sus conciudadanos. Pregunta número 1. ¿Más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos en su opinión? Cartagena, sí, 92%. Y esta que es más dolorosa, ¿más de la mitad de los ciudadanos en general de su ciudad son corruptos? Sí, 67%. Es decir, 2/3 partes de los cartageneros consideran que todos los ciudadanos que están en su ciudad son unos zampones, pero ellos se imaginan a sí mismos como correctos, justos, buenos, bien comportados, legales. Es decir, lo que más cambia de Bogotá a Estocolmo o de Neiva a Estocolmo no es que el sueco tenga una narrativa más legalista, más normativista, no. Lo que pasa en Suecia es que el sueco tiene una mirada del prójimo más parecida a sí mismo. Entonces le preguntamos al ciudadano de Estocolmo, miren, 8% piensan que los ciudadanos son corruptos, es decir, el 92% de la gente en Estocolmo piensa que la gente de su ciudad en general es correcta. Si la teoría de normas sociales es correcta, el problema en Colombia no es un problema de convicciones morales, sino es un problema de desprecio por la comunidad de contexto. Estamos en una sociedad de gente hipermoralista, en donde cada ciudadano se cree súper bueno, que él entiende más, que él es mucho más correcto, que él es superior, pero vive en una sociedad de gente muy mal comportada, muy incorrecta, muy tramposa, muy corrupta.
pero él no. Yo soy distinto a este poco de gente. Ahora, si la teoría de normas sociales es correcta, este es un predictor tremendamente horrible de comportamientos. Porque sin darse cuenta, cuando usted se imagina que vive entre tramposos, usted psíquicamente va a justificar más sus pequeñas transgresiones. Profe, Porque es pequeñita. ¿cómo se explica eso, profe? Usted dice, entra en una contradicción, porque hay los huilenses y neivanos sabemos que el dinero 557 millones 890 y pico de Corpo San Pedro se lo robaron unos poquiticos. Y no somos todos. Sí, pero Entonces hay un pedo trasnochado aquí. no, es que en efecto eso pasa. Es que eso pasa. Digamos, es muy importante que le sigas el hilo a la charla, porque creo que hay un tema que no se ha entendido. Y es que, en efecto, en las sociedades de mal pensamiento hay más transgresión efectiva. No, profe, aquí no estamos brutos. ¿Sí? No, aquí también hay intelectuales. Todos. Entonces, en efecto, hay más transgresión en sociedades de más mal pensamiento. Ahora, yo creo que no estamos en la bola de brutos. sí, pero no. Sí, yo estoy, por Dios, yo no me va a salir a contener el rancho. He estudiado un poquito. Y por eso me atrevo a decir eso. Ahora, la libertad de opinión, de expresión y de pensamiento, ¿dónde está? Pues será en la cuestión del 91. No, me parece fundamental. Pero mira, hay reglas de juego. Si yo te doy la palabra a ti, tengo que darle el mismo tiempo de palabra para que seamos igualitarios a los 1000 docentes que hay aquí. Pero la regla de juego de este juego que estamos jugando dice que a mí me trajeron que les echara una charla. Si tuviéramos 1000 intervenciones del mismo estilo para que seamos equitativos con todos, pues no podríamos hacer el ejercicio. Entonces, por ahora, creo que sigamos el hilo conductor y vamos a ver hasta dónde empezamos a llegar con un ejercicio que no está basado en mi opinión o lo que a mí me parece o lo que yo creo, sino con información empírica. Empíricamente hemos encontrado que los ciudadanos colombianos son súper legalistas, pero eso no puede explicar el incumplimiento tan generalizado de normas que hay. Ahora, seguramente habrá unas transgresiones más graves que otras, pero en general, en esta sociedad hay mucha más transgresión y la teoría de norma social nos dice esa transgresión es buena parte generada por lo que imaginamos de nuestro grupo. En trabajos que hemos hecho, por ejemplo, con Juan Camilo Cárdenas, decano de Economía de la Universidad de los Andes, hemos observado que en salones donde los estudiantes piensan que sus compañeros hacen copia, hay más copia efectiva. En salones donde los estudiantes piensan que sus compañeros son más honestos, hay mucha menos copia efectiva. Es decir, sigue viajando la representación de las personas de su grupo y el comportamiento, ya sea negativo o positivo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que pulula en nuestra sociedad es un discurso peyorativo de la sociedad de contextos y un rasgo que llamamos de soberbia moral. Yo soy correcto, yo sí entiendo, los demás no entienden. Yo soy correcto, yo soy bueno, yo soy justo, los demás son los mal comportados. Bueno, algunos dichos que explican de manera muy aguda esto. Los dichos a mí me gustan mucho porque son la condensación de representaciones culturales muy fuertes. Entonces, en Cartagena, una persona se cola, marica el último. Una persona se salta el semáforo, marica el último. El dicho, ¿qué quiere decir? Quiere decir, como los demás van a hacer trampa, yo más bien me adelanto y no voy a ser el último. Es decir, usted calcula su comportamiento siempre pensando en que igual esa gente con la que convive es tremendamente perversa. O el comportamiento de el que no tranza, no avanza de México. Es decir, no es que a mí me guste hacer pequeñas trampas, sino como toda esta gente es mucho más tramposa que yo,
El que no hace pequeñas trampas no avanza. O el 11º y 12º mandamiento colombiano. Todos se lo saben. Pero eso es terrible. ¿Cuál es el 11º, papaya? 11º mandamiento de la papaya. ¿Qué es la 11ª papaya? Como todos son tramposos, me van a hacer trampa cuando puedan, ¿sí o no? Aponte otro. Ser pillo paga. Ser pillo paga, que se está volviendo súper popular en estos días. ¿Y cuántos han robado? Entonces, No somos nosotros. el 11º mandamiento es: como los demás son todos tramposos, cuando tengan la oportunidad me van a fregar. Es decir, no dar papaya, porque vivo entre gente. Muchas gracias, qué amable. Muchas gracias. Como vivo entre gente malosa, cuando tengan la oportunidad me van a tumbar. Entonces no dar papaya es eso. Pero el peor es el 12, que es la consecuencia operativa. Es muy parecido a todo esto que estoy diciendo. Es decir, ya que todos son tramposos y me van a defraudar, yo hago defraudación preventiva. Y antes de que me tumben, yo los tumbo. Ahora, ¿cuál es el núcleo de este problema? Que es lo que estoy trabajando, como les contaba Alfredo, en mi tesis doctoral. El tema fundamental de las normas sociales es el problema de la igualdad. Norbert Elias es el sociólogo que más estudió las normas sociales de los sociólogos clásicos. El trabajo de Elias es un trabajo impresionante. Él escribió un libro que es muy importante en sociología, que se llama El proceso de civilización. Y él lo que hace en este libro es ver la evolución histórica de las normas, entre ellos las normas de etiqueta, por ejemplo, las normas de conducta social. Elías nos muestra cómo en grandes periodos de la humanidad han existido grandes transformaciones en la forma de comportarnos por las normas sociales. Cambian las normas sociales. Y él compara 3 grandes periodos de la historia de la humanidad: la sociedad medieval, la sociedad cortesana y la sociedad postindustrial. ¿Y qué se da cuenta? Uno de los grandes hallazgos de Elías es que la vergüenza va en aumento. Es decir, la emoción de la civilización es la vergüenza. Cuando las sociedades son cada vez más civilizadas, la vergüenza opera más fuertemente. Ahora bien, pero para que la vergüenza se dé, se necesita una condición operativa fundamental. Y Elías se pilla esto analizando un pasaje de la Marquesa de Châtelet que les voy a contar a continuación. Resulta que, bueno, ¿cómo hace análisis del pasado, de reglas y de normas y de la cultura del pasado? Elías hace el análisis de estas reglas a partir de archivo y a partir de la observación de las normas de etiqueta que la gente describe en diarios y en manuales de conducta. Viendo un diario de la Marquesa de Châtelet, que es un amante de Voltaire, Elías se pilla algo fundamental de las normas sociales. En la sociedad en donde empieza a ser más regulada, más sancionada socialmente la desnudez, que es en la sociedad cortesana francesa, la Marquesa de Châtelet, cuando está con sus criados, está desnuda. Y el ayuda de cámara es un hombre muy fuerte que levanta una jarra. En ese entonces no habían duchas, entonces es un hombre con una jarra grande que le bota el agua desde arriba, a punta de brazo. El ayuda de cámara es un hombre y él riega agua sobre su cuerpo y ella está desnuda. Dice, esto es fascinante, dice, porque en la sociedad donde empieza a ser más sancionada la desnudez, esta mujer está desnuda frente a un hombre. ¿Por qué? Porque no lo considera un hombre en tanto ella una mujer. No lo considera como un igual. Este es un señor que le echa agua, que es casi como una cosa, pero no se puede comparar él con el duque o con el príncipe.
esa persona no tiene la capacidad de que en ella emerja la vergüenza porque ella se lo representa como un inferior. Entonces, Elías se pilla que para poder funcionar la vergüenza tenemos que representarnos como mínimo como iguales. Por eso dice en algún pasaje del proceso de civilización, la madre de la democracia es la vergüenza. La emoción más importante del orden social es la vergüenza, porque la vergüenza solo se puede dar en una condición de igualdad. Imagínense qué pasa en esa idea en una sociedad donde todo el mundo tiende a tener una distancia de su sociedad de contexto. ¿Recuerda la pregunta que les hice de qué lo regula usted y los demás? Les conté que esa respuesta es muy parecida, es la misma en todas las ciudades y es del mismo tipo. Yo soy un sujeto moral, los demás por la ley, yo soy por las buenas, los demás por las malas. ¿Qué pasa en una sociedad en donde esa es una traza cultural? Donde nos tendemos a imaginar al otro más mal comportado, más incorrecto. Yo sí entiendo, yo sí puedo capturar al otro, toca por las malas porque no entiende. Hay una ruptura de una condición básica del otro como igual. Porque en últimas, lo que se despierta en la vergüenza, según Elías, es el deseo de ser apreciado, más bien es el temor de perder el aprecio de aquellos, ojo, que me importan. La vergüenza es el temor de perder el aprecio de aquellos que me importan. Pero si esas personas no me importan, porque entre otras no las considero como yo, el poder de la emergencia de la vergüenza es limitado. Pero eso es contextual, dice Elías, eso es contextual. Usted cambia todo contexto en donde se representa a las personas con un mayor grado de admiración y se comporta distinto. Si usted se imagina a esas personas distintas, su comportamiento es distinto. Esto nos permite explicar algo que para los que trabajamos en estos temas de normas era absolutamente difícil, extraño, incluso chocante en el comportamiento de las personas, en particular de los colombianos. Una persona que se salta aquí semáforos, se para donde no se debe, se alquila un carro en Estados Unidos y se comporta como el ciudadano mejor comportado del mundo. Es la misma educación, es el mismo cerebro, son los mismos valores, pero se imagina entre distintos. El contexto representacional es muy importante y ojo, eso no lo controlamos todo el tiempo. No es que uno deliberada, voluntaria e intencionalmente construya esa mirada de los otros. Eso es lo más complejo de todo este tema. Que esto no lo construye un ser humano voluntaria, individual e intencionalmente. Esto hace parte de las narrativas, de las representaciones culturales, inclusive de los prejuicios que están ahí como parte de la formación, de la educación, de la televisión, de las noticias. En el contexto cultural en el que vivimos, estamos acostumbrados a pensar de ciertas maneras, pero eso no lo construimos nosotros individualmente. Ningún ser humano tiene la capacidad de producir una norma, una regla. Ahora voy a saltar a un tema en el cual podemos ver este problema de la soberbia moral desde otro flanco. El punto es, ojo, con sociedades en donde la gente se tiende a imaginar muy buena y tiende a imaginar a los demás muy malos. Ahí hay una ruptura. Pero ¿por qué podrá pasar esto? Bueno, ¿cuál es la idea de lo que yo estoy trabajando? Hay unas representaciones. Esas representaciones construyen expectativas sobre los demás y esas expectativas generan normas sociales. Ese es como el resumen de mi tesis en una diapositiva. Ahora, esto se da, la construcción de representaciones y la construcción de expectativas se da en una dinámica narrativa. Es decir, yo no me imagino solo imágenes de los seres humanos, sino yo me imagino escenas de los seres humanos.
Yo veo un ser humano y me proyecto cosas de ese ser humano a partir de lo que veo, pero esas cosas que me proyecto son narrativas, jugadas de largo aliento. Voy a explicar esto un poquitico más en detalle más adelante. Vamos a ver el tema de la soberbia moral, o el tema de esa idea de considerarnos mejores que la sociedad de contexto desde otra perspectiva. Este plano es un plano 2D en el cual un sociólogo ha proyectado todas las dimensiones estudiadas en una encuesta que se hace desde hace muchos años en el mundo, desde hace 30 años, que se llama la Encuesta Mundial de Valores. Esto lo hace un señor que se llama Ronald Inglehart. Ronald Inglehart ha encontrado que los valores en el mundo viajan en grupitos de valores. Es decir, si usted tiene un valor, la probabilidad de tener otros valores es muy alta. Pero también los valores viajan opuestos hacia otros valores. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene unos valores, es muy difícil que tenga otros valores. Así como es más probable que tenga ciertos valores. Estos valores que están aquí abajo son, por ejemplo, Dios es importante, la religión es importante y, por ejemplo, la familia es importante para usted. ¿Qué quiere decir eso? Las sociedades más religiosas, la familia tiende a ser más importante, ¿sí? Y el respeto a la autoridad tiende a ser un valor que viaja. Discriminación endémica, endodiscriminación. Lo que sea característico de nosotros mismos tiende a ser despreciado, tiende a ser ocultado. El tema de normas sociales del cual les hablé, con esto voy a cerrar porque quiero decirles esto, porque esto de las representaciones tiene efectos en el aula, en la relación con los niños. Y estos elementos no conscientes los desplegamos todos todo el tiempo. Uno de los temas que estoy mostrando en la tesis doctoral, algunos que no les ahorra esto pueden leerla el próximo año, es que esto viaja con unos rasgos de discriminación feos. Porque cuando el colombiano, por ejemplo, cambia de contexto frente a personas que concibe distintos, también cambia su comportamiento. Es decir, hay un adiestramiento, hay una práctica cultural que le enseña a despreciar a los que se parecen a lo que significa ser un colombiano, ¿sí? Por ejemplo, en mi oficina yo tengo pasantes de muchas partes de Colombia y del mundo que van, y es increíble la experiencia que cuentan los pasantes de acuerdo a su fenotipo. Los que son rubios del norte de Europa, por ejemplo, dicen: no, qué gente tan linda, qué gente tan generosa, es la mejor gente del mundo. Y mira, yo una vez salí con uno de estos pelados lituanos a la esquina, pero toda la gente que es agresiva, con él eran muy distintos. En la tienda le daban panes. ¿Pero por qué? Porque no se parece a un colombiano. Pero si el pasante es de Bolivia, o de Ecuador, o es chocuano, no va a tener tanta simpatía. Y eso no lo despliega uno como consciente y racionalmente. El comportamiento de la gente tiene que ver con normas, pero las normas tienen que ver con representaciones colectivas. Y si hay un rasgo despreciativo típico de nuestras sociedades acomplejadas, porque esto pasa desde México hasta la Patagonia, salvo en Uruguay porque su mito fundacional es muy distinto, el latinoamericano siente que la gente que está alrededor suyo es gente que es una porquería. Miren qué son las colombianadas, que es una cosa dolorosa. Utilizamos el gentilicio en nuestro país para describir lo mal hecho, lo ordinario, lo burdo, lo tramposo, y nos reímos y nos parece aceptable. Lo peyorativo se vuelve característica y lo aceptamos. La hora colombiana, el trabajo colombiano, ¿no? Aceptamos que lo que nos vuelve característicos es lo mal hecho, lo ordinario, lo burdo, y uno replica eso sin querer. Hay como una traza de desprecio colectivo por lo que somos, y eso es problemático. Un fenómeno de endodiscriminación. Pero si alguien se ve distinto, alguien muestra señales de no ser de aquí, ay no, eso sí es otra cosa. Yo tengo un apellido que es noruego
Y a veces me dicen, uy, chévere, qué bacano. Y yo, ¿pero por qué? Usted no va a imaginarse una cena de dos franceses, por ejemplo, y que otro diga, yo tengo un apellido alemán, y el francés diga, uy, ¿qué le importa? ¿Sí? Pero aquí sí, aquel que pueda mostrar que tiene algo distinto a lo que es característico de este pueblo, se va a sentir mejor, se va a sentir especial. Y eso lo despliega uno no conscientemente. Ojo, uno de los trabajos más fuertes que yo he realizado recientemente sobre sesgos y normas es con docentes universitarios, inicialmente. Ahora voy a hacer el trabajo a los que les interesen estos temas, podrían participar. Voy a hacer este tema en enseñanza de matemáticas en el aula sobre prejuicios y sesgos. Pero hicimos unos ensayos, aquí para resumirles porque es poco el tiempo, hicimos unos ensayos y cambiamos los nombres de las personas de los ensayos para ver cómo era el desempeño en la evaluación. Entonces, para darles un ejemplo, uno era un pelado graduado de la Universidad Tecnológica del Chocó y se llamaba Johnny Murillo Charrupio, y otra niña era Mariana Santos, que estudió antropología en Los Andes. Esos son dos personas que no existen, son nombres ficticios, pero simplemente era ver el desempeño del mismo parcial, del mismo ensayo, si uno cambiaba los nombres. El promedio acumulado de Johnny es 6.2, el promedio acumulado de Mariana es 8.5. Eso no tiene sentido. Son los mismos ensayos. Hay muchos trabajos en el aula, en Estados Unidos, en donde esto se ha estudiado mucho, porque los Estados Unidos, como un país que se fundó con principios liberales, el problema de la igualdad es importante. Aquí no, aquí eso es muy poco estudiado, pero se ha estudiado, por ejemplo, el efecto de las expectativas de los profesores en los alumnos. Y hay un artículo que yo escribí para Semana hace poco, que les recomiendo, que retrata uno de los resultados más importantes en estos temas de sesgos y prejuicios sobre expectativas. Un grupo de investigadores en Estados Unidos en los 80 hicieron una prueba en varios colegios con estudiantes y recibieron los ensayos, las pruebas, los exámenes, y le dieron el reporte a los profesores, pero hicieron algo. A los estudiantes de más mal desempeño les cambiaron la nota y les pusieron una nota alta y le entregaron los resultados a los profesores. Eso fue muy polémico este ejercicio. Los profesores, un poco incrédulos, dijeron, esto tan raro. Un poco incrédulos recibieron esta información, pero igual la recibieron. A los 6 meses estos investigadores volvieron a ver el desempeño de los estudiantes, y a maravilla, en general el desempeño de los estudiantes malos había mejorado. ¿Qué muestra este tipo de trabajos? Que las expectativas que un docente tiene de sus estudiantes y las prácticas y las expectativas no conscientes, no voluntarias, tienen un efecto en las prácticas de aprendizaje de ese estudiante. Haber imaginado que ese estudiante hizo algo mucho mejor de lo que él, quebró una expectativa y seguramente su relación no consciente cambió. Y hay muchos elementos no conscientes en el aula. Hay racismo tácito, hay clasismo tácito, hay problemas de género tácito. Se sabe que en matemáticas, por ejemplo, los profesores hombres miran más a los ojos a los niños que a las niñas, y eso tiene un efecto en la experiencia de aprendizaje en las niñas. En parte eso explica porque hay menos niñas matemáticas que niños. Los profesores, sin ser muy conscientes, se las toman menos en serio. Entonces, estos temas no los puede uno controlar haciendo actos de conciencia. Es muy difícil. Todos tenemos sesgos, y esos sesgos están ahí, pero se pueden generar dispositivos para controlarlos. Los temas de aula en Colombia en eso están muy quedados. En Estados Unidos hay muchas experiencias. Cómo usted puede controlar sesgos, cómo se evalúa para que usted no caiga en los temas de sesgos, y en eso deberíamos entrar nosotros si queremos construir una plataforma de igualdad en la que millones de niños y niñas tengan los mismos derechos de aprender y no sean coartados por la expectativa de su docente, que no es porque sea dañado, no es porque sea malo, no es consciente. Por eso se llama prejuicio sesgo, porque usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta cuando lo despliega. Usted siempre se cree objetivo, pero no somos objetivos. Daniel Kahneman, que es el premio Nobel de Economía del 2006, cuenta en el libro que se llama Pensamiento Rápido y Pensamiento Lento, que les recomiendo a los que les interesen estos temas, que cuando él entendió el tema de los prejuicios se fue a calificar otra vez todos los exámenes de su semestre.
y utilizó dos técnicas de control de sesgos. Tapó los nombres y lo otro que hizo fue calificar el primer punto de todos los estudiantes, el segundo punto de todos los estudiantes, en vez de calificar por persona, calificó por puntos. Entonces utilizó dos técnicas de control de sesgos. Capítulo 21 del libro de Kahneman, Premio Nobel de Economía. Cuando terminó de calificar, dice Kahneman, el mundo era menos coherente. ¿Por qué es menos coherente? Porque lo que hacen los sesgos y los prejuicios es simplificarle al mundo y generarle una condición de repetitividad. Muchas las cosas se dan, entre otras, por lo que usted espera, las expectativas que usted tiene, lo que sea. Mucho, si usted no es muy consciente de ello, pero usted espera que el estudiante que le va bien, le vaya bien siempre, y al estudiante que le va mal, le vaya mal siempre. Pero el mundo no es así. Entonces Kahneman muestra empíricamente, y eso me parece muy valiente que lo cuente un premio Nobel de Economía, que vio, digamos, el tema de sesgos en la práctica. El problema de igualdad es el problema fundamental sobre el cual se puede construir una sociedad con convivencia y con respeto por el otro, y esa es una de las carencias más grandes de esta sociedad. En el aula uno puede hacer pequeñas transformaciones que tienen grandes resultados en la vida de muchas personas. Creo que les contesto de una parte un poco más rápido, pero empezamos un poco tarde. Espero que les haya gustado y buena tarde.